Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto del día de hoy y les damos pues la bienvenida a todos y todas los que estamos en este momento y primeramente Dios se van a ir integrando los demás hermanos y hermanas. Vamos a orar. Entonces le pido si nos apoya nuestra hermana Emi para oración inicial, por favor. Amén. Amén. Vamos a comenzar con una lectura bíblica. Si gustan abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. Del verso 1 al 10. Es Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 10, por favor. Capítulo 15, verso del 1 al 10. Sí, amén. ¿Ya lo tenemos? Ok, lo vamos a leer alternadamente. Dice así: La resurrección de los muertos, inicia su servidora. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. ¿Quién nos está hablando aquí, hermanos? ¿Quién escribió esto? El apóstol Pablo, así es. Amén, hermanos. Bonita reflexión. Vamos ahora a pasar al periodo de alabanzas. Entonces gocémonos y alegrémonos con las alabanzas a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Póngase de pie, vamos a alabar al Señor en este hermoso himno que dice: hay un mundo feliz más allá, ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, donde mora nuestro Señor. Algún día estaremos cantando con nuestro Jesús, con miles y miles de hermanos en la fe. Invito a que entonemos estas alabanzas en esta mañana.
van llegando, gloria a Dios, dice, con mis manos levantadas, Señor, llenas mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, gloria a ti, Señor. Dile, Señor, con mis manos levantadas hacia la bendición.
hermanos. Amén, ¿verdad? Dice su palabra que desde antes de que naciéramos, ella nos amaba. Gloria a Dios. Ya nos había escogido. Dice otra alabanza, queremos más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Ven, para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Lenguas. No tengo nada más que dar.
su palabra en esta mañana. Siga bendiciendo y fortaleciendo a cada uno de mis hermanos. Y si, Señor, no hemos dejado que tome el control de nuestras vidas, es importante hacerlo, aunque nos duela, aunque no entendamos, Señor, el porqué de las cosas, pero habla de nosotros lo que tenga que ser. En el nombre de Jesús, amén. 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 Señor, les bendiga. Dejamos el lugar. Amén. Gracias a Dios por el periodo de alabanzas, nos gozamos. Ahora vamos a continuar con el curso que estamos tomando con nuestro hermano Jorge Treviño. Amén. Gracias, hermana. Buenas tardes. Buenos días, siempre digo tarde, pero no es la costumbre. Veo que ya está el solecito, los veo a ustedes así, yo todavía traigo frío, que salí bien temprano. Ya dice mi mamá, la edad también ya me pega más fuerte. Pues bien, hermanos, espero que traigan sus libros. Vamos a estar checando ahorita lo que continúa del curso de Panorama Bíblico. Creo que está ayudando a comprender cosas y a ver también algunos temas que muchas veces pasamos por alto. Permítame tantito. Ok. ¿De quién se habla ahora? Ya vimos toda la historia de Abraham, ya vimos lo que pasó a Abraham, ya vimos que Abraham, de los 4 patriarcas que vamos a ver, es importante por la fe que tuvo. Pero ahora vamos a pasar con su hijo, Isaac. Voy a leerles rápido un poquito lo del libro. Dice Isaac, puesto que Sara era de edad demasiado avanzada para tener hijos, convenció a Abraham a tener un hijo por medio de su sierva Agar. Pero Dios le dijo a Abraham que el hijo de Agar, Ismael, no sería el hijo por medio del cual la nación escogida saldría. Más bien Dios prometió hacer una cosa milagrosa al darle a Sara un hijo, Isaac. ¿Quién sería el hijo de la promesa? Isaac le nació a Sara cuando ella tenía 90 años y Abraham 100. A través de Sara llegó a ser madre de naciones. Dice Génesis 16:6. El 16:6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Dice: Isaac creció siendo un niño muy especial. En verdad, la historia de la provisión de Abraham para la esposa de Isaac es fascinante y emocionante. Usted puede leer en cuanto a esto en Génesis 24. Este es un capítulo hermoso con numerosas lecciones en cuanto a la gracia de Dios en su manera de dirigir a través de la oración y las circunstancias. Rebeca consistió en ser la esposa de Isaac y emprendió el largo viaje de regreso a Canaán. ¿Ya lo leyeron eso? Está muy corto, ¿no? Cuando vemos todo lo de Abraham, dice uno, oye, ¿por qué Isaac lo reduce tanto? Y aquí mi pregunta, por eso se los leí ahorita, fue, y entonces, si lo cortan tanto, ¿por qué Isaac se menciona que es otro patriarca? Ya sabemos que los patriarcas son los que fueron los principales de la palabra de Dios, ¿no? Entonces me puse a investigar a fondo, estuve leyendo la parte y pues vamos a ver las razones primero por las que Isaac es considerado un patriarca. Uno es la descendencia significativa. Aquí ya vemos, Isaac fue el hijo de Abraham y su nacimiento fue un evento milagroso. ¿Por qué fue milagroso? A ver. Porque ya estaba en edad avanzada, ya no podía tener hijos.
y fue un evento milagroso, no lo esperaban. Y dice, ya que Sara dio a luz en su vejez, después de que Dios hiciera una promesa especial. A través de Isaac, la línea de la descendencia de Abraham continuó. Aquí hay un punto importante. Cuando estuve investigando, acá en el panorama bíblico dice que tuvo a Ismael con Agar, pero fue desechado. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y estuve investigando cuál es la pelea de los musulmanes con el pueblo judío. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuál es el pleito? Todo el mundo sabemos que están en batalla siempre, ¿no? Ya sabemos que todo empezó desde acá. Bien, los musulmanes dicen que Mahoma habla de Ismael, eso no se lo dije acá, creo que lo vimos el martes, que cuando nace Isaac, la diferencia de edad eran como 17, 19 años. Entonces ya Ismael ya era más grande. Pero nace Isaac y entonces agarra a Sara, ¿se acuerdan? Que dice, no quiero a este niño, y se pelean, reconcilian, y más adelante Sara vuelve a decir, dice que Ismael se burlaba de Isaac, que es lo que dice la palabra de Dios, que se burlaba, y entonces ve Sara, se enoja, y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sácalos de acá, ¿no? Ahí es una parte muy triste porque dice que nada más le dio una agua, tantita agua, caminaron y llegó Agar y estaba triste y dijo, Dios, pues ahí te lo dejo. Lo dejó separado, dijo, pues si te lo llevas, pues ni modo, ¿no? Y se aparece el ángel de Dios y le dice, no, voy a hacer también grandes naciones de Ismael, y se lo llevan. Ok, ¿cuál es la nación que salió de Ismael? ¿Se acuerdan cuál es? No, pero la nación, se los voy a decir para que vean la potencia que es. No puse el mapa, ya no me dio tiempo. Son los Emiratos Árabes, son los de Ismael. Cuando vi el mapa, es una parte chiquita Israel, y los Emiratos Árabes está enorme. Y sabemos, la vez pasada se los dije, que todo lo que escuchamos de Dubái, lo que está haciendo y todo, es de los Emiratos Árabes. Entonces sí, Dios cumplió también esa promesa. Ahora, ¿por qué toco los musulmanes? Porque los musulmanes lo que pelean es que según Ismael ya era grande, y todo lo que sabemos de cuando nace, van a sacrificar a Isaac, ellos dicen que según a Mahoma le dijeron que no fue Isaac, que fue Ismael. Y ese es el pleito con ellos. Se están peleando por la primogenitura. Pero ya sabemos, cuando vemos los tiempos, estamos hablando de un tiempo muy después, cuando según habló Mahoma. Entonces, lo adaptaron, ¿no? Por sus creencias, porque pues, fue un pueblo exiliado, pero bueno, ese es el pleito de los musulmanes. Pero también creen en toda la palabra de Dios, en todo lo que es la parte primera de la palabra de Dios. Ok, acá vemos por qué es un patriarca, porque fue una descendencia significativa, es un milagro, fue, como vimos, algo que Dios hizo cuando ya Sara estaba cansada. Yo creo que Abraham tampoco lo creía. Si cayó cuando Sara le dijo, toma Agar, es porque también yo creo que la fe de Abraham llegó así como que, pues ya no vas a llegar por Sara, ¿no? Pero sí salió. Entonces, por eso Dios hizo su descendencia significativa. El otro es el pacto de Dios, por eso es un patriarca, que es cuando renueva el pacto que había hecho con Abraham. Aquí es cuando nace Isaac, también nos dice la Biblia, que dice Dios, voy a dar una gran tierra, voy a bendecirlos y se van a multiplicar. Entonces aquí lo que ya le había dicho a su papá, se lo dice a Isaac, le dice, de ti vamos a hacer una gran nación. Entonces ahí se renovó el pacto con Dios. Este punto es bien importante.
nosotros también tenemos un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto que tenemos con Dios? ¿No saben cuál es? ¿Que somos salvos? Es un pacto que ya tenemos. ¿Cuál es el pacto? Que nosotros tenemos que caminar en lo que Él nos pide y un día vamos a estar con Él. Lo que he dicho, a veces como humanos se nos olvida, pero a Dios no se le olvidan los pactos. Y aquí va de generación en generación. Empezó con Abraham y se fue a Isaac. El otro punto, el sacrificio de Isaac. Aquí ya lo hemos platicado, lo platicamos la vez pasada. Es cuando agarra y le dice Dios, necesito que hagas un altar y vas a hacer un sacrificio. Y se acuerdan que agarra y lleva a su hijo. Pero ¿qué es lo importante de acá? Acá hay un punto que la vez pasada no toqué, lo vi el martes aquí con los hermanos, me ayudaron. Acá Brenda me ayudó y me puse a leer más y me ayudó esto. ¿Se acuerdan que les dije, ustedes darían a su hijo? Y todos dijimos que pues no, ¿verdad? Y lo sacrificó. Y lo iba a sacrificar a Abraham. ¿Por qué? Ya sabemos la providencia de Dios, pero una parte que leímos la vez pasada, el martes, que está en Hebreos, es que lo que acabamos de ver un poquito antes, que cuando no iba a tener hijos, Sara dio a Isaac, Abraham ya sabía, tenía la fe de que de algo muerto Dios iba a dar vida. Entonces ese punto no lo había dado hasta que lo leí, gracias, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Porque no nada más lo iba a sacrificar por decir Dios me va a dar el carnero, él no lo sabía, pero él tenía la fe de que tal vez sí mataba a su hijo, pero Dios le podía volver a dar la vida. Eso es impresionante. Bueno, pero acá, ¿por qué es patriarca Isaac? No es por lo que hizo su papá, también es porque, dice acá el punto, la historia del sacrificio de Isaac, donde Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios al ofrecer a su propio hijo como sacrificio, es un relato fundamental de la tradición judía y cristiana. Este evento muestra la fe inquebrantable de Abraham y la intervención divina en el último momento, lo que resalta la importancia de Isaac en la narrativa. ¿Qué es lo importante de Isaac en este sacrificio? Generalmente nos enfocamos en Abraham. ¿Qué fue lo de Isaac? Su obediencia a su papá. La confianza en que no sé qué me va a pasar. Yo creo que cuando lo pone Abraham, él dijo, pues por algo lo va a hacer mi papá. Le tenía mucha obediencia a su papá y le tenía mucha confianza a su papá. Ahí yo digo, híjole, yo quiero muchos Isaac, ¿no? Porque a veces como hijos nosotros también, papá nos dice algo y desconfiamos, pero no, aquí Isaac dijo, lo que me hagas, yo confío en ti, papá. Entonces el sacrificio de Isaac también es un ejemplo y por lo tanto, al ser un ejemplo para los demás, es un patriarca, o sea, es alguien que puede liderar al pueblo. El otro es padre de 2 naciones. Isaac fue el padre de 2 hijos gemelos más adelante, Esaú y Jacob. Jacob, después llamado Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus. A través de él se formó la nación de Israel. Esta descendencia de Isaac desempeñó un papel esencial en la historia bíblica y en la posteridad de la fe judía. Ok, aquí ya sabemos, tuvo 2 hijos, más adelante ya dicen que desde el principio se peleaban. Y otra vez también me puse a investigar. Esaú, ¿cuál es el pueblo? ¿Alguien sabe cuál es el pueblo ahorita actual de Esaú? ¿No? Es Jordania. Supongamos que este cuadrito sea Israel. Esto es Jordania, es grande también, y esta parte ya es los Emiratos Árabes. Entonces ahí vemos cosas que a mí me llamaron la atención. Una, Isaac tuvo la primogenitura
pero es el segundo hijo. Por eso es lo que les digo, el pleito de los musulmanes con los judíos. Y Israel o Jacob, que fue antes, es el segundo hijo también, el segundo nacido. Y acuérdense que le quita la primogenitura a su hermano, y es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque son los segundos hijos. Dios los bendijo mucho, porque son países muy potentes, pero al final digo, ¿y por qué se pelean por un país que está bien chiquito? No es ni la cuarta parte de lo que es sus pueblos, por la primogenitura, por la bendición que dio Dios. Entonces, aquí vemos que entonces Isaac se considera patriarca por la descendencia, que fue un milagro, por el pacto que se reafirmó de Dios, por el sacrificio que hizo Isaac, la obediencia a su papá, y porque fue el padre de 2 naciones. Entonces, ahí lo que leímos al principio en el libro, ya vimos que no, sí es importante Isaac, sí es muy grande también su labor, porque habla de obediencia, habla de cómo dirigió a sus hijos, porque al final, ahí es un punto, yo sé que los musulmanes no creen en Jesús, pero sí creen en Dios. Dios sabe cómo los va a medir, ¿no? Pero Dios también ha bendecido mucho ese pueblo. Entonces, a través de Isaac, sí ha bendecido a esos pueblos, sí ha bendecido a las siguientes descendencias, ¿vale? Entonces ya vimos por qué Isaac es un patriarca. Ok, ¿qué hay que aprender de Isaac? Ya lo acabo de decir. 1, la fe que tuvo, porque tuvo fe en que Dios iba a hacer algo cuando lo iban a sacrificar, y la obediencia a su papá, por lo tanto a Dios. Dice, Isaac es conocido por su disposición para ser sacrificado por su padre. Es lo que les decía, él dijo, pues ni modo, me tocó, va, ¿no? Sí, qué difícil. Dice, Abraham como una prueba de fe. Esta historia destaca la importancia de la fe y la obediencia a Dios en la tradición religiosa. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué tenemos que aprender de eso de Isaac? Que hay que confiar en Dios. Hay que confiar en nuestros papás, porque a veces no entendemos el por qué. Aquí se los digo a los que son hijos, o todos somos hijos, que a veces papá nos dice algo, camina por este lado y nos ponemos duros, pero acá Isaac nos enseña que Dios sabe por qué lo va a usar, qué va a hacer a través de eso. Entonces hay que obedecer, hay que respetar a nuestros padres y tener fe en Dios, ¿ok? Y el otro aprendizaje que hay de Isaac es la relación con Dios. Dice, Isaac mantuvo una relación cercana con Dios y a menudo se le veía orando, oraba mucho Isaac, y meditando en la Biblia. Ok, ¿cómo era la Biblia de ese tiempo? ¿Alguien sabe cómo era la Biblia de ese tiempo? ¿No? Ok. La Biblia en ese tiempo era compartirse y los, se me fue el nombre, los rollos, ahí se pasaban. Entonces él leía mucho, perdón. Dice, su vida refleja la importancia de la espiritualidad y la comunicación con lo divino. ¿Qué es lo que nos enseña o hay que aprender de Isaac? Eso, a estar platicando con Dios, estar orando con Dios y estar leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque al tener una vida espiritual, vamos a tener la tranquilidad para tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Él tuvo la fe de ir con su papá, porque al final él tenía también como Abraham, la fe de que Dios iba a hacer algo. Acuérdense cuando le dice, oye papá, dice, heme aquí. Pero él tenía la fe de que Dios iba a hacer algo a través de su hijo, de su papá. ¿Vale? Entonces ahí vemos un aprendizaje. Ok. ¿Cuál es el otro? Paciencia y perseverancia. Dice, Isaac experimentó dificultades en su vida con la escasez de agua en Gerar. En lugar de entrar en conflicto, mostró paciencia y perseverancia al cavar pozos y resolver disputas. Esto enseña la importancia de mantener la paz y la paciencia en situaciones difíciles. ¿Alguien se acuerda qué pasó en Gerar? ¿No? Ok. Agarra a Isaac
y dice, Dios le dice, vete a este pueblo. Era donde eran los filisteos. Y se va con se va con su esposa. Exacto. Ahí hay un error, que ese no es aprendizaje, por eso no lo puse. Hace lo mismo que su papá. Dice que Rebeca también era muy guapa. Y agarra y voltea y dice, vamos con los filisteos. Si nos preguntan, eres mi hermana. Y dice acá que entonces llega Abimelech y le gusta Rebeca y la toma como mujer. Ahora voy a este punto. Y cuando yo leía, la tomó como mujer, dijo, igual ya estuvo con ella. No, aquí antes de que lo haga, Dios le habla a Abimelech y le dice, ella ya está casada con él. Acá es la enseñanza de que llega Abimelech y le dice, regaña a Isaac, dice, ¿por qué no me dijiste? ¿Qué está pasando? Dice, porque si yo lo hubiera tomado ya como mujer físicamente, me hubiera muerto. Y agarra y dice a toda su gente, no tomen esta mujer, porque si la toman, se van a morir. Bueno, ¿qué pasa? Después de que arreglan esa situación, dice que Isaac toma un lugar y no había agua, hubo escasez de agua en ese tiempo. Entonces va donde estaban los pozos que había hecho su papá, pero ya habían estado cerrados. Y agarra y abre un pozo y Dios lo bendice y sale agua. Y dice que llegan los filisteos enojados y le dicen, oye, no, esta es nuestra tierra, dame mi agua. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Que ahorita agarramos, por ese aprendizaje, agarramos y construimos algo bien padre, nos está yendo bien, y llega alguien y dice, no, dámelo, porque esto es mío. Yo hubiera dicho, no, pues yo hice el pozo. Yo personalmente sí soy de ese aspecto muy, muy peleonero por mis cosas, ¿no? Pero dice que Isaac agarró y dijo, ok, no te preocupes. Les da un nombre y se va a otro lugar y ve el otro pozo y hace el hoyo y sale un montón de agua cuando había escasez. Y agarran otra vez el otro grupo de filisteos y dice, danos porque es nuestro lugar. Y se queda Isaac y dice, está bien. Y deja el lugar y se va a otro lado. Segunda vez, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran dejado el lugar? No, ¿verdad? Yo creo que está difícil. Y dice, y va a otro tercer lugar, abre el hoyo y Dios lo bendice. Acá por eso dice la paciencia y perseverancia. Se le cerró una cosa, pero tuvo la paciencia de decir, voy a otro lado. Se le vuelve a cerrar y sigue teniendo la paciencia de ir a otro lado. Y la perseverancia, a veces cuando tenemos alguna meta y se nos cierra esa meta, ¿qué hacemos? Ay, queda, ya no se logró. Aquí la enseñanza que podemos tener, el aprendizaje de Isaac, es que hay que perseverar, hermanos. La vida cristiana no es fácil. Y a veces se nos ponen obstáculos en la iglesia, con vecinos, con amigos, con familiares. Hay que ser perseverantes. Y hay que tener la paciencia de decir, híjole, esta oportunidad ya no la tengo. Voy a caminar al otro lado. Y si se nos cierra, decir, Dios, estoy poniendo esto en tus manos y yo confío en que las cosas van a salir, y caminar al otro lado. Y cuando nosotros tengamos esa paciencia y esa perseverancia, Dios nos va a bendecir de una manera increíble. Entonces, eso es lo que nos enseña. Y el otro punto, lo quiero tomar más que nada con los jóvenes, con los solteros. Paciencia en la búsqueda del matrimonio. ¿Sí se acuerdan qué pasó con los Rebeca? ¿Cómo fue? ¿Quién lo mandó? Abraham. De Isaac, sí, el papá de Isaac lo mandó. Rebeca.
y a sus camellos. Aquí es impresionante y es otra enseñanza. Dice, paciencia de la búsqueda del matrimonio. No fue Isaac el que fue a buscar una mujer. Mandó a Abraham a su siervo y le dijo, necesito una mujer así, ¿sí? Apta para mi hijo. A veces, que no me escuche la hermana Angélica, porque si no me va a golpear, pero vamos y andamos ahí, ¿no? Como que cuando los jóvenes esperen, y a veces papá, mamá, les puede decir, este no te conviene, esta no te conviene, y a veces nos cerramos y decimos, es que a mí me gusta, es que yo lo quiero, es que está hermoso, ¿no? Y el papá lo ve o la mamá lo ve y dice, ay, Dios mío, ¿cómo lo está viendo, no? Y somos impacientes. Creo que también los adultos lo llegamos a vivir, ¿no? Que papá nos decía, mamá nos decía, ese no te conviene o esa no te conviene. Ay, hijo, excárgate ahorita a hacer otra cosa. No, es que yo ya necesito pareja. Espérate. Y ahí estamos. Aquí, ¿quién mandó? Abraham. Y dijo los puntos. ¿Por qué fue Abraham? ¿Por qué es importante? ¿Quién nos conoce mejor? ¿Quién nos conoce lo que fallamos? Mamá y papá. Podemos dar una imagen afuera, pero en casa, como somos realmente, ¿quién nos conoce? Papá y mamá. ¿Quién nos conoce nuestros corajes, nuestros berrinches? ¿Quién nos conoce? Yo les he contado, Liam es muy acomodado, mi hijo chico, el grande es un desorden. Y él puede andar bien arreglado y todo, pero en la casa es un desorden. ¿Quién lo conoce? Papá, mamá. Y el otro es bien ordenado, pero es bien enojón. Si ve algo tirado, ayer le dijo a su hermano, me dejas esto arreglado y no me muevas las cosas. También sé que sí es ordenado, pero su carácter es fuerte. Y a veces, como jóvenes, le digo, porque yo lo pasé y voy a los jóvenes ahorita, escogemos una persona que sabemos que el papá y mamá sabe que va a chocar completamente. Y cuando choca esa relación, salimos lastimados, salimos ofendidos, como niñas luego hasta las lastiman. ¿Qué nos enseña esto de Isaac? Hay que confiar también en quienes nos conocen y quienes nos dicen, tú necesitas una persona así. Aquí veo, bueno, ahí está Seba. Aquí, necesitas hija, necesitas hijo. Y ahí sí, lo que a mí me dijeron muchas veces mis papás, no te conviene, aléjate de ahí. Hay que tener la paciencia. Y ahora, otra parte, aquí son los aprendizajes de Isaac. Acá vuelvo con los jóvenes. ¿Cómo le llaman ahorita los grupos de feministas a los hombres? ¿Cómo nos dicen que nuestras formas de ser son de qué? Patriarcados, ¿no? Es el patriarcado. Ya vimos que Isaac es un patriarca. ¿Bien? Ok. Pero cuando vemos la historia en la Biblia de Isaac, hay alguien muy importante. Rebeca. Cuando leemos la Biblia, vemos que no nada más se enfoca en las cosas del hombre, también toca virtudes de la mujer. ¿Sale? Eso es bien importante. Y eso lo digo, y si nos están viendo en línea alguna feminista que diga, no, el patriarcado no, también el patriarcado hubo parte de una mujer que fue importante para que este patriarcado fuera eficiente. Ok, Rebeca dice, la importancia de la fe y la oración. Rebeca buscó la orientación de Dios a través de la oración. Cuando tenía dificultades en su embarazo, esta historia resalta la importancia de la fe y la comunicación con lo divino en momentos de incertidumbre. Ok, Rebeca
tenía una fe increíble. Aquí voy con mis hermanas. ¿Es difícil estar embarazadas? Ya leímos la Biblia. ¿Cómo fue Rebeca? ¿Cómo fue cuando tenía a los 2 niños? Dice que desde el vientre se peleaban. Yo me acuerdo cuando iban a hacer Liam, que fue casi, nos pasábamos cada semana en el IMSS, porque se movía un montón. Ese niño latoso se movía. Ustedes, hermanas, saben cómo se siente cuando se mueve. Yo no lo sé, pero yo veía a mi esposa que se doblaba nada más. ¿Cómo se mueve el bebé? Y les duele. Ahora imagínense 2 y se están peleando, se pegaban los bebés adentro. ¿Cómo habrá sido ese embarazo de Rebeca? Bien duro, ¿no? Y ahorita tienen medicamento, van con lo que digo, van al hospital, pero en ese tiempo no había eso. Entonces, imagínense cómo la pasó Rebeca. Acá dice, ¿qué hizo? Buscó la orientación de Dios. Se ponía a orar y tenía mucha fe y volvía a decir, Dios, aplaca. Yo me imagino que decía eso, Dios, aplaca a los que se están peleando. Y caminaba y Dios, ayúdame que me duele mucho, ¿no? Eso nos habla mucho de Rebeca. ¿Por qué es importante? Porque al ser la compañera de Isaac, había una gran comunión con Dios de los 2. Y ahí es cuando vemos la bendición con Jacob y con Esaú, que Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque hablamos de una relación de pareja, agarrados los 2 de Dios. Ella oraba, él oraba. Ella pedía a Dios y tenía fe en Dios, él tenía fe en Dios. Entonces, eso es bien importante de Rebeca. Dice, la sabiduría en la crianza de los hijos. Rebeca mostró sabiduría en su relación con sus 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Aunque no siempre actuó de manera perfecta, su cuidado y preocupación por el futuro de sus hijos son ejemplos importantes de la importancia de la crianza consciente. Ok, por los 2 se importó. Generalmente la Biblia nos dice que ella tenía una buena relación con Jacob, ¿sí? Y pasó muchas cosas, la primogenitura y todo eso. Entonces no quería a Esaú. ¿Qué dicen ustedes? Sí lo quería. Y lo quería mucho. ¿Por qué tenía una relación más fuerte con Isaac? A ver, ayúdenme ustedes. Con Jacob. ¿Por qué tenía un... Exacto. Ok. Eso lo platicamos, ¿se acuerdan? El martes también. ¿Por qué? ¿Cómo era Esaú? Era cazador y les decía, imagínense en esos tiempos, ahorita vemos el rastro, ¿no? Y matan a las vacas y ¿qué hacen? ¿Dónde las cargan? En la camioneta, ¿no? ¿Cómo hacían en ese tiempo? Si él era cazador, vámonos. ¿Cómo se imaginan Esaú? Fuerte, grandote. Y decíamos ese día, dice que era así con mucho vello, era pelirrojo. Y era grande, ¿no? Y a Jacob yo me lo imagino más débil, más así. Si era de casa como que pues no estaba tan ejercitado, ¿no? Y lampiño. Entonces, yo creo que la relación de Rebeca no fue de que lo quisiera más, sino era, aquí voy con las mamás también, era proteger a su hijo, era decir, tengo que cuidarlo, porque si sale a la calle, igual, y me lo casan a él y me lo matan, ¿no? Y lo protegía. Pero también Esaú lo quería mucho. Entonces, aquí ella los cuidó. Y sí tomó malas decisiones, lo que vemos cuando ayuda a Isaac, a Jacob a tomar la primogenitura y la bendición y todo. Pero también sabía que Dios iba a bendecir a Esaú. Y ya vimos que sí lo bendijo. ¿Ok? Entonces, eso nos habla mucho de
de Rebeca, la importancia de la fe y la oración. Aquí va tanto hombres como mujeres. Hay que tener otra vez fe y oración. Y cuando tengamos hijos, los que no tienen hijos, cuando tengan hijos y los que ya tenemos, hay que agarrarnos fuerte de Dios para saber cómo guiarlos y en el camino de Dios. ¿Para qué? Porque si los encaminamos ahí, Dios los va a bendecir. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Qué otra parte? El poder de la astucia y la estrategia. Rebeca ayudó a su hijo a Jacob a obtener la bendición de la primogenitura, lo que muestra cómo a veces se requiere astucia y estrategia para alcanzar objetivos importantes. Sin embargo, también destaca la consecuencia de la manipulación y la deshonestidad. Ok, ¿cuál es el punto principal? El poder y la astucia. Acá, ¿se acuerdan que les dije sí se los dije acá, creo, de cómo trabaja el cerebro de la mujer? ¿Sí se acuerdan? Que nosotros está dividido en dos el cerebro, ¿vale? Nosotros pensamos mucho, pero llega un momento, y por eso les decía, si yo por ejemplo estoy haciendo este trabajo, estoy trabajando y llega mi esposa, oye Jorge, ¿qué hay que hacer? Espérame, estoy trabajando. ¿Cuántas veces hemos hecho eso los hombres? O estamos leyendo y llegan, oye mi amor, que espérame, ahorita estoy leyendo. Oye mi amor, que ahí nos quedamos, ¿no? Y la mujer, nosotros nada más usamos la mitad. La mujer de momento se cansa una parte del cerebro y entra automáticamente la otra parte del cerebro. Las mujeres, se les había dicho, son muy inteligentes. Acá veo, hermana Paz, está de momento lavando los trastes y llegan, mamá, que tengo tarea. Sí, ahorita te ayudo, hijo, van, ¿no? Y de momento, oye, mamá, llega otro hijo, oye, mamá, pero no tengo ropa. ¿Ah, cómo no? Ahí la dejé y va. ¿Cuántas de ustedes como mujeres hacen eso? Hacen un chorro de cosas. Eso habla de su cerebro, cómo trabaja. Acá nos habla del poder. Son esposas, madres, psicólogas, cocineras, son todo. Eso nos habla también con la astucia de Rebeca. ¿Qué hizo? Ayudó a su hijo para engañar a su papá. Dice que usaron hasta la ropa de su hermano para que le era igual. Le pusieron, creo que hasta pelo falso y todo, para que lo sintiera y dijera, es mi hijo. ¿Qué nos habla de eso? De una inteligencia bien grande. Y la otra, que conocía bien a su esposo. Sabía por dónde caerle. Esa es otra enseñanza, que era muy astuta y que tenía una estrategia increíble. Ok, dice, en conjunto las vidas de Isaac y Rebeca en la Biblia ofrecen una serie de lecciones sobre la obediencia a Dios. Eso es importante, eran obedientes a Dios. La paciencia, lo que acabo de decir, eran bien pacientes. Con todo y sus dolores que tuvo Rebeca, tuvo paciencia de decir, un día van a salir, los aguanto, me duele, pero van a salir. Isaac también tuvo la paciencia de decir, yo ya quiero casarme, pero esperar a que Dios mandara y acomodara las cosas para que enviara a Rebeca. La sabiduría en la creencia de los hijos y la importancia de la fe. Tuvieron fe siempre en todo, cuando el agua, cuando el sacrificio, cuando los hijos, siempre tuvieron fe en que Dios iba a acomodar las cosas. Dice, sus historias continúan siendo fuertes de inspiración y reflexión en la tradición judío-cristiana. Ok, acaba otro punto que no lo puse. Cuando Rebeca llegan a hablar para el sirviente de Abraham para ser elegida, lo que dijo mi hermana Emi, llevaban muchos camellos. Estaba viendo, no traigo el número exacto, pero un camello toma muchísima agua, muchísima. Y esos camellos y esos animales los llevaban como ofrenda
para hacer el cambio de la hija por las cosas. Entonces llevaban un montón. ¿Y qué dice que hizo Rebeca? Dijo, yo le doy agua. Y llevó y le llevó un camello por el agua y regresó. Y eran un montón de camellos. Si mal no recuerdo, eran más de 50. ¿Cuántas vueltas dio Rebeca? Muchas. Aquí también va, mujeres, también tengan paciencia. Y a veces hay que dar un poquito más. Sí son bien inteligentes, pero a veces hay que dar un poquito más. ¿Por qué? Porque Dios la bendijo, al final la bendijo. Y ella sabía que tenía que hacer caso a lo que Dios le dictaba. ¿Ok? Eso nos habla de mucha fe y mucha paciencia. Y al final dice, en resumen, Isaac se considera un patriarca, ya vimos, a su papel central en la historia de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Él fue el punto importante. ¿Por qué? Porque de parte de él salió Jacob y es cuando entra el pueblo israelí a crecer. Dice su vida y legado son de gran importancia, otra vez a la narrativa. ¿Okay? Entonces ya vimos por qué es patriarca y qué es lo importante de Isaac y qué es lo importante de Rebeca. Entonces, se los voy a pasar en el grupo para que lo anoten y lo chequen, cuál es lo que tengo que aprender de ellos dos y aplicarlo a mi vida. ¿Para qué es este curso de panorama bíblico? Para cada uno de estos puntos que dice la Biblia, pasarlo a nuestra vida y empezar a trabajar. Y van a ver que cuando hagamos las cosas muy similares a ellos, de aprendizaje, Dios nos va a bendecir también de una manera increíble. Y va a bendecir a nuestras futuras generaciones. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos. Ya el otro es con Jacob. También pónganse a estudiar un poquito para que compartan, para que me ayuden. Todo lo que vean, cosas históricas es importante, lo que les digo, cuando ve uno los pueblos, dices, Dios los bendijo, pero sí se pelean porque no fueron los primogénitos de sus naciones, pero al final vemos que Dios sí bendijo muy grande a su pueblo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario, algo que me puedan apoyar? Que sepan de Isaac, que se me haya pasado. ¿No? No veía. Por eso le puso el olfato y el tacto. Sí, ya era grande Isaac. Sí, es cosa impresionante. Otra cosa que hayan visto de Isaac, o que sepan de Isaac. ¿No? ¿No? ¿Isaac? ¿No, Brenda? ¿No? Nos habla de la paciencia. Hasta que Dios cumpla. Eso es. Y el tiempo en que también llegó Rebeca también ya estaba grande. O sea, no era lo que acabo de decir, la paciencia de decir, papá, confío en que tú vas a saber qué es lo que yo necesito, ¿no? Y esperar en que Dios acomodara las cosas. Ya viendo las nuevas generaciones que están ya, creo que desde los 13 ya quieren andar de novios y todo.
Dice, híjole, no van con Isaac, con Rebeca, ellos esperaron. ¿Qué nos enseña como cristianos? Hay que esperar. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene, yo eso también se los he platicado a los jóvenes, Dios ya tiene listo a alguien para ustedes. Aquí veo a los jóvenes, Dios ya tiene preparado su pareja, pero esperen a que Dios responda. No se desesperen. Igual. Aquí va otro punto. Qué bueno que dice eso, hermano. Ahorita estoy recordando. Sí mandó una ofrenda grande para hacer la relación con Rebeca, pero en su cultura de ellos no es que Abraham diera lo suyo. Generalmente daban una parte a los hijos, lo dividían y decía, órale, trabájale, y entonces esa salió de Isaac. A veces como jóvenes decimos, ya me quiero casar, y no tenemos ni qué tener para vivir, ¿no? Me decía mi mamá, luego creen que con un granito de frijol se van a comer los dos, ¿no? Y tienen más hijos. Dice, y cuando somos jóvenes a veces pensamos eso. Aquí nos habla Isaac que trabajó, se preparó y le costó para poder ofrecer algo para su pareja. También, niñas, si alguien las busca, también que traigan mínimo unos 5 borregos, ¿verdad? Para que nos convenga. Sí, que alguien que las valore. Ese es un punto que yo toco mucho con los jóvenes y más como ustedes como señoritas, alguien que las valore. Porque ahí nos habla mucho de Isaac, que preparó todo para tener algo digno para Rebeca, que iba a ser su pareja. También, si hay alguien que las busca, tiene que dar todo el esfuerzo por ustedes. Y a los que son niños, también ustedes tienen que esforzarse para dar lo mejor para la que va a ser su pareja. Esos son ejemplos y enseñanzas que nos dicen la palabra de Dios. Pues bueno, vamos a orar, hermanos. Sí. Dígame. Sí, y ver cuando Dios responde, cómo Dios acomoda las cosas, porque yo creo que hasta en el camino lo fue guiando. ¿Sí saben quién era ese sirviente? Él era, antes de nacer, al que cuando Dios le promete a Abraham, vas a tener descendencia, dice, no, yo no voy a tener, le voy a heredar todo a mi criado, es él. Entonces ahí nos habla también de tanto de Isaac como Abraham, una relación con su siervo increíble. O sea, lo que usted dice, ¿de dónde aprendió a tener fe ese sirviente? ¿De dónde aprendió a orar?
ahí también es otra enseñanza, también no lo puse, pero gracias hermana por compartirlo. Cómo nos comportamos con la gente que nos rodea es el testimonio que ellos pueden tomar decisiones y decir, yo quiero ser como él, porque Dios lo está bendiciendo, Dios le está dando cosas grandes. Entonces yo quiero tener una relación igual con Dios, yo quiero tener esa fe igual que mis hermanos, que mis hermanas, porque Dios las bendice. Esa es otra enseñanza muy grande. Gracias hermana por compartirla así. El criado es increíble que tenía esa fe, pero la aprendió de esa familia. Entonces aquí es importante la familia, ¿va? Y así nosotros debemos de hacer con los vecinos, con las familias, que nos conocen, Con todo. tratar de obedecerle a Dios para que yo quiero ser como ella, como esto o como ellos, y nos dar buen ejemplo también, para que quieran los vecinos, Los familiares, vecinos, amigos. A veces nos cuesta, le digo, por eso es importante leer eso y aplicarlo. Nos cuesta, le digo, la vida cristiana es difícil, porque es un combate diario de nuestra carne contra lo que Dios nos pide. Pero pues, para eso está la palabra de Dios, para leerlo y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a orar así, hermano. Amantísimo Padre, en esta mañana, Señor, te seguimos alabando y glorificando, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos has enseñado la vida de Isaac. Nos has enseñado que era un hombre, Señor, que tuvo mucha fe, que fue muy obediente, Señor, contigo. Fue obediente a su padre, Señor. Confió mucho en su padre porque tenía una relación contigo grande, Padre. Gracias por la vida de Rebeca, que también es un ejemplo de que era una persona muy inteligente, Señor, muy astuta para lograr las cosas que ella quería para beneficiar a su familia, Padre. Pero también esa astucia, Señor, la tenía porque estaba agarrada de ti, Señor. Tenía fe también y oraba mucho y leía mucho la palabra, Señor, para saber más de ti y tener una comunión perfecta contigo, Padre. Permite que nosotros aprendamos esto y lo apliquemos a nuestras vidas, Señor. A ser hombres y mujeres de fe, que seamos hombres y mujeres que tengamos una relación de oración constante contigo, que cada situación de nuestra vida, cada decisión que tengamos, sea agarrada en ti, sea platicada contigo y confiados en que tú nos vas a dirigir por el camino correcto, Padre. Te pido que también este ejemplo sea para nosotros como padres, como madres, Señor, para poder guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas en el camino correcto y enseñarles lo que es importante tener esa fe en ti, Padre. Y también a los jóvenes a que sepan que sus padres los aman, sus madres los aman, las aman y los aman, Señor. Y que deben de confiar cuando a veces les dicen, por ese camino no camines, por ese camino no vayas. Esa persona no te conviene, Señor, porque sus padres los aman, sus mamás las aman y buscan lo mejor para ellos, Padre. Permite que cada parte de esta palabra, Señor, de Isaac y de Rebeca, sean de beneficio para nuestras vidas aquí en este mundo y sean de testimonio para otros, Señor, para que los que nos conocen quieran seguirte a ti, quieran entregar sus vidas a ti, Señor, también, para ser bendecidos. Gracias te damos, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para aplicar esto en nuestras vidas, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar, es con el periodo de alabanza, ¿verdad? Y después la ofrenda. ¿Sí? Ok, periodo de alabanza y después la recolección de ofrendas.
Si nos pueden apoyar. Brenda, ¿nos puedes apoyar con la recolección de ofrendas? Amén, gracias. Amén.
apostemos de corazón, hermano. A Cristo Jesús merece honra y gloria. Amén. Dice otra alabanza, Jesús el Mesías. Pecado se perdona.
sigas bendiciendo, Padre celestial, y a los que no dan su ofrenda y su diezmo, Señor Jesús, aún así bendícelos, Padre celestial, te lo pido, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando demos la ofrenda, Dios dará su bendición, Dios dará su bendición, Dios dará su bendición. Cuando demos la ofrenda, Dios dará su bendición y nada nos faltará. Cuando demos la ofrenda, Dios dará su bendición, Dios dará su bendición, Dios dará su bendición. Cuando demos la ofrenda, Dios dará su bendición y nada nos faltará. Y cuando demos la ofrenda, Dios dará su bendición, Dios dará su bendición, Dios dará su bendición. Cuando demos la ofrenda, Dios dará su bendición y nada nos faltará. ¿Es la oración final y después los avisos? ¿O antes los avisos? ¿Al final? Ok. Entonces vamos a orar para finalizar. Si nos pueden apoyar. Nuestra hermana Vero nos puede apoyar para la oración final. Amén. Amén. Adelante con los avisos. Sí, hay.